La historia de México. Orígenes. Año 50.000 a.C. Los primeros pobladores de América llegaron de Asia por el estrecho de Bering. Año 12.000 a.C. Hombre de Tepoztlán. Sus restos son los más antiguos encontrados en México. Año 9.000 a.C. Comienza la domesticación del maíz. Año 7.000 a.C. Probable inicio del sedentarismo y la agricultura. Época prehispánica, preclásica, del año 200 a.C. al 900 después de Cristo. El culto a la fertilidad y desarrollo de la cultura olmeca. Clásica, del año 900 al 1521. Auge del urbanismo, formación de las castas teocráticas dirigentes, máximo desarrollo de las civilizaciones prehispánicas, consolidación de las características de las culturas mesoamericanas en el arte, la cerámica, la escritura y el calendario. Las deidades se multiplicaron. Esplendor de Teotihuacán, Monte Albán, Mitla, Uxmal, Palenque, Tajim, Coba, Bonampak y Yaxchilán. Posclásica. Las sociedades teocráticas se militarizan. Aparición de la metalurgia. Mesoamérica alcanzó su máxima extensión. Gran desarrollo de los toltecas en Tula. Año 1325. Fundación de México. Se inició el dominio mexica dentro y fuera del territorio mesoamericano. Año 1519. Población de Mesoamérica, 25 millones de habitantes. Alfonso Álvarez Pineda viaja por la costa del Golfo de México desde Florida hasta el río Pánuco. Abril de 1519. Cortés funda el primer poblado español llamado la Villa Rica de la Veracruz. Hunde las naves e inicia la exploración tierra adentro. Noviembre de 1519. Llegada de los españoles a Tenochtitlán. Moctezuma II los recibe pacíficamente, los aloja en el palacio y los llena de honores. Pocos días después de su llegada, Moctezuma II fue tomado prisionero. Mayo de 1521. Los españoles iniciaron el sitio de Tenochtitlán, que duró 75 días, después de haber derrotado otras fortificaciones aztecas. Agosto de 1521. Caída de Tenochtitlán. Época colonial, 1521 al 1821. Año 1528. Carlos V estableció en la Nueva España la primera audiencia que asumió los poderes judiciales y gubernativos. La entrada triunfal del ejército trigarante encabezada por Iturbide en la Ciudad de México. Año 1539. Fue introducida la primera imprenta. Año 1551. Apertura de la Real y Pontificia Universidad de México, que tuvo los mismos privilegios de la Universidad de Salamanca, contaba con 5 facultades. Año 1648. Nace en San Miguel Nepantla Sor Juana Inés de la Cruz, notable poeta mexicana. Muere en 1695. Septiembre de 1810. Guerra de Independencia. El cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de independencia en Dolores. Tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y fue seguido por un ejército popular. Año 1821. Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala o de las 3 garantías: religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México con monarquía constitucional. Septiembre de 1821 se consumió la independencia. Independencia. Año 1822 al 1823. Primer imperio. Iturbide es coronado emperador en el nombre de Agustín I. A principios de 1823, Antonio López de Santa Anna lanzó un proyecto republicano al que se unen antiguos combatientes, insurgentes y borbonistas. Ante tal situación, Iturbide abdicó. Comienzos de modernidad. Año 1846 al 1848. Presidente el general Antonio López de Santa Anna. Guerra contra los Estados Unidos que terminó con la firma del Tratado de Guadalupe, por el cual México reconoció la independencia de Texas, Nuevo México y California. Año 1858 al 1861. Presidente Benito Juárez. La Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. Llama también la Guerra de 3 años. 1864 al 1867. Segundo Imperio bajo Maximiliano de Habsburgo. 1867, Benito Juárez, presidente.
1876, Revolución de Tuxtepec. Más de 30 años del Porfiriato. Año 1876 al 1911. Auge económico y mayor explotación en la minería y el petróleo. Eliminó el reparto comunal de la tierra, resultando en gran pobreza entre la gente sin tierra. El científico alemán Alexander von Humboldt, siglo XIX, dice de México que es la tierra de la desigualdad. La Constitución de 1917 ha sido discutida en cuanto a si se trata de una nueva Constitución o simplemente es la Constitución de 1857 reformada. Las argumentaciones son por sí mismas extrañas, ya que son desatinadas y olvidan el propio nombre en el que fue promulgada la de 1917. Se le llamó Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de febrero de 1857. Así que simplemente se trata de una constitución que reforma la anterior. Si es nueva o no, resulta ser una discusión bizantina. La Constitución de 1917 siguió el plan general de la de 1857 y consta de los mismos títulos, capítulos y secciones, con excepción del título sexto que habla del trabajo y la previsión social, y el añadido título del noveno de la inviolabilidad de la Constitución, que en la de 1857 se encontraban en el título octavo, artículo 128. Además, con la diferencia de que la Constitución de 1917 tiene 136 artículos contra 128 de la de 1857. Los nuevos artículos que se modifican sustancialmente son el tercero, 27, 115, 123 y el 130. La Constitución de 1917 introdujo en el sistema de gobierno la de no reelección y la elección directa. Implantó la inamovilidad del Poder Judicial y se instituyó el municipio libre, artículo 115. Además estableció el artículo 123, que devino en el título cuarto, en cuanto quedaron inscritos los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo, así como la prevención social. Las reformas del artículo 27 fueron trascendentales en tanto que incorporaron la legislación agraria que se dio en el concierto de la lucha armada, que se inició en 1910. En este artículo se mantiene, al igual que en la Constitución de 1857, la garantía de la propiedad privada, sujeta a las modalidades que dicte el interés público, y las expropiaciones solo pueden hacerse por causa de utilidad pública, mediante indemnización. Sin embargo, la Constitución de 1917 va más lejos, ya que establece las medidas para la distribución de la propiedad territorial con la dotación ejidal de las tierras, aguas y bosques de los pueblos, así como con el control de las tierras para evitar los latifundios. Por lo mismo, concede a la nación el derecho de regular el aprovechamiento de las tierras, aguas, bosques, mares y el subsuelo del territorio. Esencialmente, las dos constituciones son similares en cuanto a que determinan el marco territorial, el sistema de gobierno, la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, la organización y atribuciones del poder público, la declaración de que la soberanía reside en el pueblo, el régimen federal, la incorporación y protección de los derechos de los individuos, así como la protección del ciudadano ante actos violatorios de estos derechos, por medio del juicio de amparo, la libertad de creencia y los postulados de las leyes de reforma. Ambas constituciones proceden y se fundamentan en la Constitución de 1824, de la que toman el régimen federal, la división de poderes, la declaración de la soberanía del pueblo y del Acta de Reformas de la Constitución de 1824, sancionada en 1847, que había incorporado el juicio de amparo y los derechos y garantías individuales de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Revolución, año 1910 al año 1920. Año 1910. Movimiento armado de la Revolución. Año 1911. Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala, donde trata el problema agrario con su lema Tierra y Libertad. Madero sube a la presidencia. Año 1913. Decena trágica.
Son los 10 días en que estuvo sitiada la Ciudad de México. Victoriano Huerta traicionó a Madero firmando el Pacto de la Ciudadela o de la Embajada. Madero y Pino Suárez fueron obligados, aprehendidos y 2 días después asesinados. Año 1917. Se decretó la nueva Constitución y Venustiano Carranza fue elegido presidente constitucional. Año 1919. Emiliano Zapata fue asesinado. Año 1920. El Congreso nombró a Adolfo de la Huerta presidente provisional de la Revolución Triunfante. Época contemporánea. PRI, 1929. Cárdenas. Durante años, ahora Fox, primer presidente no afiliado con el PRI desde 1929. El petróleo como industria. Año 1968. Protestas estudiantiles.